Lo primero que vamos a ver es la unión éster. La unión éster ocurre entre dos moléculas orgánicas. Vamos a poner una molécula se llame A y otra molécula se llame B. Ambas moléculas tienen que tener un grupo que se llama oxidrilo o hidroxilo, también le llaman. Es un hidrógeno y un oxígeno unido a esa molécula. También se lo llama grupo alcohol. Vulgarmente se lo llama así. Entonces, para que haya una unión éster tiene que haber dos moléculas orgánicas con un grupo OH cada una, que tienen que reaccionar estos grupos oxidrilos un grupo OH más uno de esos hidrógenos van a formar una molécula de agua, H2O. Y lo otro que va a quedar formado es una macromolécula por la unión de las dos moléculas iniciales. ¿Cómo quedan unidas estas dos moléculas? Por medio de un oxígeno. El oxígeno que sobra de esta reacción, o sea, dos hidrógenos y un oxígeno forman el agua. El oxígeno que sobra va a quedar uniendo a la unión a estas dos moléculas. Entonces esta unión se llama unión éster. Este proceso, vamos a hacerle una flecha hacia abajo. Este proceso en esta dirección se llama esterificación. También le dicen condensación porque se forma una molécula de agua, pero no tiene nada que ver con el proceso físico de condensación que conocemos, el cambio desde el agua gaseosa hacia el agua en estado líquido. No tiene nada que ver con esa condensación. Es un sobrenombre que le han puesto a esta reacción. Pero vamos a ponerle que en este sentido se llama esterificación. En cambio, si el proceso contrario sería cuando una molécula de agua se une a esta, reacciona con este oxígeno, separa las dos moléculas iniciales y se vuelven a formar estos grupos OH. Repito, por medio de una molécula de agua reacciona con este oxígeno, separa las dos moléculas y se vuelven a formar estos grupos OH. Ese mecanismo, el mecanismo contrario, la reacción contraria, se llama hidrólisis. Hidro es una palabra compuesta. Hidro viene de agua y lisis significa ruptura. Por medio de una molécula de agua se rompe la unión éster y se forman las dos moléculas iniciales. Entonces ese es el primer tema que tenemos que saber de química orgánica. Una explicación en internet, lo que suele pasar es que a la molécula orgánica lo llaman radical. A cualquier molécula orgánica lo llaman radical y le ponen una inicial R1 y R2 para diferenciarlas, y ambas tienen un grupo OH. Quedaría un esquema así, con la molécula R1 unida a la R2 por medio de un oxígeno, y libera una molécula de agua. Esta sería la reacción de esterificación, con una forma de nombrarla desde la química orgánica.
Bien, lo que también tenemos que saber es cómo son las moléculas de acuerdo a su estructura y su distribución de electrones. Las moléculas pueden ser polar, no polar, pueden tener carga eléctrica positiva o negativa. Entonces, para entender qué es una molécula polar, lo que vamos a hacer es elegir la molécula de agua, que está formada por dos hidrógenos y un oxígeno, que gracias a los orbitales que interactúan haciendo la unión, queda formando un ángulo los átomos de hidrógeno respecto del oxígeno. Esto tiene la siguiente consecuencia: como los electrones que unen al oxígeno y al hidrógeno son compartidos, y este átomo tiene más carga, más protones que este átomo, lo que suele suceder es que van a estar más presentes los electrones de este lado. Tanto los electrones compartidos con el hidrógeno como con este hidrógeno, ambos están como más tiempo de este lado, y eso genera una polaridad negativa de este lado de la molécula. Y del otro lado de la molécula se genera como una polaridad positiva. Esto generaría un campo magnético y la molécula quedaría polarizada por la distribución asimétrica de los electrones. Asimétrica significa que está más distribuido de un lado, más electrones de un lado que del otro. La otra molécula es la molécula no polar. La molécula no polar, por su forma, su estructura, tiene los electrones. Este es un ejemplo, ¿no? Un solo ejemplo de una molécula no polar. Los electrones están distribuidos de una forma simétrica en todos los lugares de la molécula. Entonces no hay un campo magnético, no se produce una diferencia de magnetismo, como habíamos visto antes. La otra situación sería cuando un átomo es positivo y otro átomo es negativo. Los átomos con carga, cuando se ionizan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un átomo como el sodio pierde un electrón, queda con carga positiva, y cuando un átomo como el cloro gana un electrón para llegar en el último nivel a 8, cuando gana ese electrón queda con carga negativa. Esta diferencia de carga es la que produce la unión iónica, por diferencia de carga. Acá no hay magnetismo, sino que hay diferencia de carga. Hay más carga de un lado, más carga eléctrica negativa de un lado que del otro. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta las moléculas polares, las moléculas no polares y las moléculas con carga? Lo que tenemos que la importancia de esto es para entender cómo se disuelven, por ejemplo, el agua con las sales, y no se disuelven, por ejemplo, el aceite en agua. Vamos a hacer una ejemplificación. Vamos a suponer que la molécula de agua es como un imán sencillo, rectangular, con polos positivos y negativos, que el negativo se enfrenta a un positivo, y el positivo a un negativo. Esto sería, acá lo estamos intercalando en un plano, pero en las tres dimensiones de la molécula pasaría lo mismo. Si hacemos una red tridimensional, sería súper complejo. De hecho, las moléculas de agua tienen una forma en ángulo, que cuando se congelan producen unos cristales que son ramificados, muy asombrosos. Es muy lindo ver las fotografías de la cristalización del agua, cómo se van haciendo en el tiempo, y pueden buscarlo en internet, en
en algún video que muestre cómo se cristaliza el agua, y la verdad que es un proceso asombroso, maravilloso. Bien, entonces acá lo simplificamos solo a modo de entender un poco cómo es que suceden las interacciones de los polos positivos con los polos negativos de otra molécula, y los polos negativos con el positivo de otra. La molécula, imagínense que esto fuera un medio líquido, las moléculas tienen movimiento entre sí, pero siempre van a buscar acomodarse un polo positivo con un negativo. Esto se llama, este tipo de unión, este tipo de interacción, se llama puente de hidrógeno. Es uno de los más comunes. Hay otros puentes que se hacen de esta manera. Cuando, por ejemplo, el puente de azufre tiene una lógica muy parecida. Pero vamos a entender este para después, cuando aparezcan otros tipos de uniones, así interacciones débiles, vamos a entender cuál es su lógica. Entonces, el puente de hidrógeno generalmente, aparece cuando hay una molécula polarizada con presencia de hidrógeno. Bien, se logra este medio. Imagínense que estas son todas moléculas polares interaccionando como si fuese agua. Imagínense que una gota de aceite, cuyas moléculas no tienen un polo, lo que va a hacer esa molécula es interponerse a esos campos magnéticos que quieren estar unidos. Entonces, como los campos magnéticos van a querer volver a restablecer la posición de esas moléculas, del agua, por ejemplo, a la molécula de aceite la van a desplazar, en el caso de que sea más liviana, hacia arriba, o en el caso de que sea más pesada, se va a desplazar hacia abajo. En cambio, si ponemos sal, que está formada por átomos de cloruro de sodio, átomos con carga positiva, como el sodio, y átomos con carga negativa, como el cloro, en ese momento los átomos con carga, o moléculas que tengan alguna carga, sí van a interaccionar con moléculas polares. Por ejemplo, en los lugares donde hay cargas magnéticas, polos magnéticos negativos, pueden ubicarse un átomo de sodio con carga eléctrica positiva. En cambio, en las zonas que hay un campo magnético positivo, puede ubicarse un átomo con carga eléctrica negativa. De esa manera interaccionan y sí forman unión de puente de hidrógeno con las moléculas polares. Como conclusión, las moléculas polares interaccionan entre sí, y también pueden interaccionar con moléculas con carga. En cambio, las moléculas no polares no pueden interaccionar con estos medios con carga o con polos. Esa sería la conclusión de la interacción entre moléculas polares con carga y sin carga.